mucha más probabilidad de caerse. Entonces, no, hagámoslo Sí, sin cámara. Así. sí, sí, No, porque no se le va a muevan caer nada, no el toquen cable. nada. Los puntos de información por el chat. Entonces, la moción de hoy es, esta casa devolvería al andaluz, a los musulmanes. Invitamos al primer ministro a que dé su discurso. Yo llevo el tiempo. Ok. ¿Alguien lleva el tiempo? Yo lo llevo. Los puntos de información y esas cosas también. Todo. Yo aviso por el chat todo. Ok, listo. Diego, Sí. a mí se me complica un poco escribir el punto de información en el chat. Bueno, desde ¿Crees que hay que... algún problema que lo pueda hacer oral? No creo. Desde que, No, bueno, de hecho, no, para nada. Sí. no sé si... Mientras no interrumpir Exacto. o punto de información, no hay ningún problema. ¿Listo? Listo, gracias. Vale, entonces a tu primera Ya. palabra, Jorge. El tiempo no borra las raíces. Esta casa volvería al andaluz musulmanes, por supuesto que sí. Para delimitar este debate y permitir que una discusión sea posible, definiremos dos conceptos primordiales que son devolvería y musulmanes. Devolvería como hacer que se tenga lo que se había dejado de tener, es decir, lo que alguna vez se tuvo, y los musulmanes como aquellas personas que tienen creencia en un Dios, que creen en el Islam y que creen en el profeta Mahoma. Por tanto, hay una ligadura desde el punto de vista religioso, y entendemos que esas personas que creen en ese Dios y en ese profeta se entienden como musulmanes. Para comenzar hay que hacer un análisis histórico. Para comenzar hay que recordar que el tiempo no borra las raíces. Para comenzar hay que decir de que no obstante que este lugar que se sitúa en la península ibérica perteneció durante mucho tiempo a los musulmanes. Es más, durante el tiempo que perteneció a los musulmanes, ellos introdujeron costumbres, leyes, la religión, los números que ellos ocupan, el papel que se inventó en China, como un dato bien interesante. Ellos trajeron el papel de España. Y bueno, también el elemento arquitectónico y todo esto. Es decir, hubo un avance importante cuando los musulmanes llegan a este lugar. Es importante resaltar esto porque finalmente en 1492, cuando los reyes católicos roban esta tierra, le quitan esta tierra, por luego de una guerra que se da por recuperar, terminan imponiendo una religión que es el cristianismo y terminan imponiendo nuevamente los términos del reino español. Entonces, el tiempo nos borra las raíces, y las raíces nos dicen que el momento de esplendor de Córdoba, de Andalucía en general, tiene su brote más importante en el tiempo en que perteneció a los musulmanes. Es más, los musulmanes dicen que hoy día siguen con la religión y son musulmanes, es el pueblo y la tierra de mis abuelos. Es decir, recuerdan que Andalucía, más que llorar una pérdida, ellos tratan de visualizar y aprender que deben construir una sociedad en razón de lo que sus abuelos le dejaron. Entonces, no podemos creer como casa de que hoy España siga imponiéndose a un pueblo que no se siente español. No podemos creer que el tiempo haya transcurrido y hoy día se niegue de que los musulmanes hicieron un aporte. Retomo lo de la definición, devolver. ¿Qué tenemos por devolver? Hacer que se tenga lo que se había dejado de tener. Esto no quiere decir que de alguna forma saquemos a la gente cristiana, no, que permitamos que los musulmanes recobren como independencia que tuvieron en algún momento del pueblo español. Es decir, permitámosles que ellos tengan sus costumbres, sus raíces, sus leyes. Hoy día, los musulmanes que viven y que en la gran mayoría, el fuerte, el grueso del andaluz, tienen que regirse por la ley española. Entonces, aparte, parece coherente que una persona que no se siente español, una persona que no se siente cristiana, una persona que siente que es totalmente ajena, tengamos que poner las normas de un país que se impuso y que lo sacó. No es posible. El tiempo no borra las raíces, y las raíces de andaluz, las raíces de Córdoba son raíces musulmanas. Permitamos que los musulmanes, por ejemplo, se puedan organizar a través de UMA, que son esta comunidad de creyentes del Islam que comprende casi todos los ámbitos, pero mayoritariamente religiosos, donde ellos puedan determinar la ley que quieren que se le aplique, donde puedan determinar qué legislación tributaria puedan tener, etc. Permitamos que ellos puedan organizarse. Y hemos estado en un mundo como hoy, claramente ellos pueden desenvolverse sin necesidad de pasar a atropellar el Estado español. Muy por el contrario.
Lo que aquí está pasando es que hoy no hay un reconocimiento a esta cultura, hoy no hay un reconocimiento a la historia, hoy el Estado español quiere borrar las raíces, como decíamos al inicio, quiere borrar todo y decir para nosotros pertenece Córdoba, es nuestro, y nosotros manejamos Córdoba, nosotros manejamos el andaluz, nosotros manejamos Andalucía porque esto es español. Pero, ¿qué pasa con los muchísimos y muchísimos y cientos de años donde los musulmanes dieron una fructífera proliferación a este sector, a este terreno? Es cosa de ir, es cosa de acercarse, visitar la arquitectura, la historia. Nos dice que hay un pueblo musulmán vivo aún, y no español. Es visitar otro país. Usted va a Córdoba, usted va a Andaluz y va a Madrid o va a Barcelona, es totalmente distinto, es otra realidad. Entonces, el tiempo no puede borrar las raíces, y esta casa cree fielmente que debemos devolver a los musulmanes el poder decidir por sí mismos cómo quieren legislarse, cómo quieren regirse, cómo ellos quieren seguir adelante como cultura en el territorio que una vez les fue arrebatado. Mi compañero posteriormente hablará de la autodeterminación de los pueblos, hablará de lo importante que es escoger el destino de cada pueblo. Yo quiero hacer hincapié nuevamente en que el tiempo no borra las raíces, señores. No podemos hacernos los ciegos, no podemos desconocer. Basta pisar esa tierra y entender que la mística musulmana está ahí. Que la mística musulmana del amor al prójimo, de Dios que enseña a criar con el amor y nos enseña a mirar el mundo de una forma distinta, está ahí presente. Entonces, no podemos desconocer que pertenece a otra cultura, porque ellos así mismo lo sienten y lo han manifestado un montón de veces. Basta recordar declaraciones de políticos de la extrema izquierda del sector que dicen, por ejemplo, recuerdo, si no me equivoco, Sánchez, un parlamentario que dice claramente, Andalucía necesita soberanía, necesita libertad, porque Andalucía no es España, existió antes de España. Existe antes y seguirá existiendo. Es decir, es un pueblo que es independiente de España. Insisto, en el 1492 con los reyes españoles cuando se recupera, pero lo recupera a través de una guerra, a través de una invasión, a través de una invasión a Granada, que es el último pueblo que existe de musulmanes, y es arrebatado por el pueblo español. Le pido al jurado y le pido a los parlamentarios que seamos rigurosos. Estamos fuera de tiempo, compañeros. En esto, no sigamos imponiendo a la cultura y a la gente lo que debe regir o lo que debe pensar. Ya vemos un problema tremendo en Siria, vemos tremendo problema en Irak, cuando fueron otros, como Gran Bretaña, como Francia, quienes decidieron el futuro de estos pueblos, y vemos las consecuencias hoy día a través de hechos lamentables. Por eso, esta casa devolvería, y lo vemos con toda convicción, el andaluz a los musulmanes. Por su atención, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora invitamos al primero de oposición a que dé su discurso. Cuenta con 7 minutos. Freddy, ¿eres tú? Te toca, ¿cierto? Ya va. Ok. Pero otra vez, eso es lo que no quiero. Disculpe. Bien. Cuando yo quiera. Sí. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Gandhi. Buenas noches, queridos oradores, distinguidos jueces. En la noche de hoy vengo a pasar a dar una serie de refutaciones de las barbaridades que dijo el orador anterior. Luego pasaré a dar mis argumentos. El orador anterior comienza hablando, por cierto, acepto sus definiciones, comienza hablando de que el cristianismo robó, de que el cristianismo entró con violencia y le arrebató ese terreno a los árabes, pero lo que él no ha dicho en su avance histórico y en el recuento histórico que nos dijo fue que los musulmanes también robaron esta tierra, los musulmanes también entraron con violencia a esto. ¿Qué hicieron los españoles? Simplemente recuperaron lo que ya eran de ellos. Fueron a recuperar lo que ya habían robado los musulmanes en el año 710, por allí, o 702, mal no recuerdo. Eso fue lo que hicieron ellos, recuperar su tierra. Simplemente eso, no entraron con violencia de la misma forma que entró los musulmanes a robar esto, entraron ellos a robar el terreno español o la tierra que allí yacía, y simplemente los españoles vinieron a recuperar lo que era de ellos, no vinieron a robar nada. También nos habla
de que mis abuelos recuerdan cómo era andaluz. No sé qué abuelo habla porque de 1402, no es musulmán esta tierra, es española, y si usted tiene abuelos allá, yo también tengo parientes allá que simplemente se sienten españoles, y sus abuelos se sienten árabes, no sé por qué, pero mis abuelos sí se sienten españoles, por ende, eso no viene al caso de usted. Habla de que ellos quieren borrar las raíces, no hay reconocimiento a los musulmanes. No entiendo de qué quiso hablar porque allí los musulmanes pueden estar con su cultura, los aceptamos, no estamos en contra de nadie y eso lo voy a profundizar más en mis argumentos. Bueno, mi primer argumento, se recuperó lo robado. ¿Qué quiero decir con esto? También es un argumento histórico. Este territorio fue tomado por la fuerza en la Edad Media, en 1702, como ya había dicho, por los musulmanes. Ellos entraron fuertemente, robaron esta tierra y se hicieron dueños de ella. La mantuvieron durante 700 años, que fue hasta 1400. ¿Qué pasa con esto? Ellos querían mantener esto con violencia, como lo dije con mi frase al comenzar. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia, y ellos no lo pudieron mantener. Simplemente los cristianos vinieron, recuperaron lo que les habían robado, recuperaron lo que de una forma arrebataron los musulmanes a los españoles, simplemente recuperaron eso. Cuando tenían la fuerza suficiente lo recuperaron. No veo cuál es el problema de lo que hice el orador anterior, que se sienten árabes, entonces si es por tiempo, bueno, entonces también se deben sentir español, porque desde el 0 hasta el 700 fueron españoles, y luego desde 1400 para acá son españoles. Punto. Para Chile. Usted parece que confunde lo que es un musulmán y un árabe. Usted parece que confunde el cristianismo con España. Yo me referí a España, no al cristianismo. Usted ahora se refiere de los árabes, yo estoy hablando de los musulmanes. Por favor, trate de encasillar el tema. El musulmán es una religión. Ya lo entendí. Los musulmanes. Dicen, no lo robaron a los musulmanes, ellos igual robaron. Ellos fueron los que robaron primero. Este territorio no era de los musulmanes. ¿Cómo vinieron ellos cuando empezaron a conquistar? Bueno, ¿qué hicieron los cristianos? Reconquistaron, simplemente. No robaron nada como lo hizo usted. Como ya le dije, esto duró 700 años, simplemente. Ahora lleva más tiempo, ahora es español, así que no viene al caso lo de devolver. Y esto también lo voy a profundizar más en mi segundo argumento. Pero primero, como ya le dije, no hay nada que devolver, nada, porque nunca fue de ellos. Simplemente es como que, por decir, le voy a dar un ejemplo con una analogía. Por ejemplo, un ladrón tiene un teléfono al cual fue robado y tiene con el teléfono 10 años. Si lo agarra la policía con el teléfono, se lo devuelven a la dueña. No porque el ladrón no tuvo 10 años, ahora es el ladrón. Y esta casa no tendría que el poder moral para devolverle esto porque simplemente se lo robaron al ladrón. Y eso es lo mismo que quieren hacer con devolverle este territorio a los musulmanes. Antes de dar mi segundo argumento, establezca Chile. Solo una pregunta para después retomar la refutación. ¿Usted conoce lo que es la prescripción? Solamente eso. Esto no viene al tema, voy a pasar a dar mi segundo argumento. Soberanía milenaria. ¿Qué quiero decir con soberanía milenaria? La moción está mal orientada. ¿Por qué? Porque dice devolver. Y cuando tú devuelves, está dando lo que algún tiempo tuviste o lo que era tuyo. Pero este territorio, como lo dije en mi primer argumento, no era de los musulmanes. Este territorio vinieron ellos, lo robaron a la fuerza. Simplemente, y con mi ejemplo de los ladrones, no le podemos devolver eso mismo a un ladrón. Simplemente el dueño original lo obtuvo nuevamente, lo reconquistó, lo recuperó. ¿Qué quiero decir con esto también? No es devolver a Andaluz. Ustedes lo que quieren es que le regalemos a Andaluz. Por lo que ya dije primero, esto nunca fue de los musulmanes. Bueno, fue de ellos en el tiempo que fue robado, en el tiempo que lo tenían secuestrado, por así decirlo, que hubo, dice que hubo avance, hubo todo lo demás, claro, duraron 700 años allí, algo tuvieron que haber hecho. ¿Qué habla? ¿Qué pasa con esto? La legitimidad política. ¿Por qué la legitimidad? ¿Cómo ahorita España va a devolver a Andaluz o va a regalar a Andaluz? ¿Con qué ojo va a ver? ¿Con qué ojo va a ver la sociedad esto? Por ejemplo, tenemos el problema de Cataluña, en el cual España está luchando para que no se separe a Cataluña
qué quiere el gobierno ahorita? Que le regalemos Andaluz a los musulmanes. Esto no lo puede hacer el Estado español, ya que primero no será bien visto, porque el impacto político va a perder legitimidad. La persona se preguntará por qué regala nuestro país. El segundo, nuevamente, legitimidad, que es un impacto social de por qué regala nuestro país. El económico, perder un Estado es perder impuestos, perder recursos, cosas que no se puede hacer, y por ende nosotros estamos totalmente de acuerdo en regalar Andalucía. Muchas gracias. Andaluz. Muchas gracias por su discurso. Ahora pasamos al segundo orador de gobierno, que es su discurso. Cuenta con 7 minutos a partir de su primera palabra. Los pueblos pueden escoger su destino. Y el punto de formación parecía que Sacco no viene y ahora le voy a explicar por qué. Y le preguntaba a lo que es la prescripción. En palabras sencillas, en todas las legislaciones del mundo, la prescripción es una figura en la cual uno puede adquirir el dominio de una cosa por el transcurso del tiempo. Y esto es para mantener un montón de situaciones, que puede ser el intercambio de bienes, etcétera, etcétera. Pero hay algo de fondo. Hay algo de fondo sobre todo por los territorios, que fue lo que pasó acá. Acá se validó durante 700 años, como reconoce el primer orador, que efectivamente el pueblo musulmán se mantuvo, es decir, 700 años donde validó, donde construyó, donde fructiferó. Es más, parece que se le olvida al compañero que cuando los musulmanes tomaron esta zona, respetaron a la población cristiana y judía. ¿Y saben por qué? Porque pertenecen a religiones abrámicas, es decir, que vienen de Abraham y todo un tema del estatuto, y se formaron los umas, que es lo que yo hablaba anteriormente. Es decir, no hubo discriminación. Acá nosotros no estamos hablando de una nueva guerra. Él comienza diciendo lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Eso es falso, no se sustenta en ninguna parte. Efectivamente, lo que nosotros queremos es evitar la violencia y de una forma pacífica devolverle al pueblo musulmán, no árabe. Porque los árabes están en otro lado del mundo. Los musulmanes, los que tienen creencia en Mahoma, los que tienen creencia en Alá, que puedan determinar lo que ellos consideran como el pueblo donde puede determinarse. Y acá hay un tema más que nada jurídico, es decir, qué leyes se le aplican, cómo se organizan, etc. Y toca el tema de Cataluña y me parece que viene totalmente al caso, pero para favorecer la postura de esta Cámara de Gobierno. Efectivamente, Cataluña se quiere independizar. ¿Y por qué? Porque no se sienten españoles. Entonces pasa lo mismo con Andalucía. Él me dice que hay un tema político. En realidad sí hay un tema político, porque son los propios políticos de Andalucía que dicen que los andaluces no se sienten españoles, se sienten musulmanes. No se sienten cristianos, se sienten musulmanes, la mayoría. Pero aún así, con todo esto han podido subsistir estas religiones durante más de 400 años. Digo, más de 600 años, y ya estamos en el 2000. Y eso no trae ningún problema. ¿Sabe cuál es la diferencia, señora oposición? De que los musulmanes hoy, después de 600 años, siguen existiendo. ¿Qué me dice eso? Me dice que el impacto histórico, el impacto cultural de los musulmanes en esta zona ha sido tal que luego de 600 años, y por eso hablaba de mi abuelo, figurativamente hablando, estoy hablando de que quizás muchas generaciones transcurrieron, pero la mayoría de las personas que hoy día vive en Andalucía se sienten musulmanes. Cerca del 80% de la población sigue siendo musulmán y cerca de un 15% cristiana y tenemos 5% de gente que es budista. Porque sí se reconoce como una zona bastante multicultural. Pero eso que le dice a usted, como oposición, ¿sabe qué le dice? Que esta cultura marcó. Y ahí es donde nosotros hablamos, los pueblos pueden escoger su destino. Hay que recordar que esto no solamente es un lugar donde se dio la historia, sino que se formó una civilización inigualable en la que la historia de la humanidad se iluminó durante 8 siglos. Jurado, parlamento, 8 siglos. Por lo tanto, los pueblos pueden escoger su destino y es por eso que nosotros como casa queremos devolverle de forma pacífica, evitando una violencia como el planteaba la oposición, evitando que los musulmanes en esta zona de Córdoba, en esta zona de Andalucía, se levanten de forma violenta contra el Estado español. El Estado español no tiene por qué, nosotros estamos hablando de que ellos entreguen totalmente y que esto se salga de España. No, estamos diciendo que haya una devolución a los musulmanes, sobre todo desde el punto de vista de la estructuración. En mi primer discurso decía, perfectamente puede coexistir. Los musulmanes, a través de la organización de la UMA, pueden subsistir perfectamente respetando el Estado español, pero no tienen por qué seguir necesariamente las normas, porque ahí está el problema. Toma el punto de Frey. Ok, usted habla de que no se le debe aplicar esas normas y dígame usted qué estado de algún país
no respeta la norma o la constitución de ese país, que es lo que usted quiere proponer. Muchas gracias, ¿Será que no muchas haga? gracias. Y efectivamente lo que estoy proponiendo no es para nada descabellado, porque los musulmanes, como usted hablaba de los árabes, hace la confusión, yo le explico, los musulmanes efectivamente vienen de los árabes. Y hay países árabes, en el sector donde el Islam nace, donde los estados subsisten, por ejemplo, en Turquía. En Turquía el Estado tiene su legislación, aplica la legislación a todos, pero también da una cierta permisividad a ciertos pueblos nativos y que tienen culturas propias. Eso existe. Entonces no es descabellado, nosotros estamos diciendo respetemos a los musulmanes que ellos puedan determinarse a través de la organización política que ellos quieran, a través de la organización social que ellos quieran, pero ojo, ellos también son bastante razonables y van a respetar, estamos viviendo en el siglo XXI, oposiciones no estamos hace 600 años atrás, por tanto el tema de la guerra es para evitarlo. Hoy día Cataluña pasa una situación similar a Andalucía. Y esa situación nosotros no queremos que ocurra, nosotros queremos adelantarnos y hacer política de verdad. Y la política de verdad es escuchar a los pueblos. Y nosotros entendiendo que en el andaluz hay un 80% de musulmanes, queremos que esto se evite y eventualmente una cosa más grande, le queremos devolver a los musulmanes este sector para que ellos puedan determinarse, todo el punto de Cayo. ¿Usted está de acuerdo con que otros países u otras culturas reclamen los territorios o las zonas donde estuvieron anteriormente? Muchas gracias, efectivamente, y ese es el argumento que estoy dando a continuación. Los pueblos pueden escoger su destino. Hay una teoría que se llama la autodeterminación de los pueblos, y esto pasa ¿por qué? Y hago aquí el símil con lo que pasó en el sector que hoy día está en conflicto, Siria, Irak, Afganistán, y todo el sector de ahí, Israel. ¿Saben ustedes que todo el sector que hoy día se hace llamar Estado Islámico, que se radicalizó y que está enviando ataques terroristas a todo el mundo, se le prometió un Estado único? Y cuando luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué ocurrió? Francia y Gran Bretaña dividieron los territorios en distintos lugares y crearon nuevos países, que causaron que luego de 60 años tenemos países radicalizados que quieren juntarse nuevamente y formar un solo Estado porque no se sienten parte de un país, ni Siria, ni Arabia Saudita. Ellos se sienten islámicos. Por tanto, aquí hay un problema grande. Si nosotros estamos inventando Estados, lo que estamos realizando realmente, estamos segregando y estamos creando un rencor de las poblaciones para con el Estado. Evitemos esto. Tenemos ya históricamente el ejemplo como da este sector que hoy día está trayendo consecuencias graves para el mundo. Los pueblos deben autodeterminarse, los pueblos pueden escoger su destino, los pueblos deben decidir lo que quieren para el bienestar de todos. Evitemos un conflicto mayor y entreguemos y devolvamos el andaluz a los musulmanes. Muchas gracias. Muchas gracias por su discurso. Ahora pasamos al segundo discurso de la oposición. Cuenta con 7 minutos a partir de su primera palabra. Bien, voy a comenzar haciendo una serie de refutaciones a lo que dijo el orador anterior, luego pasaré a dar mis argumentos. ¿Qué dijo el orador anterior? Me habló en un punto de información de la prescripción, habló de bueno, aquí en Venezuela es un subcapión, es distinto. No sé qué quiso decir con esto, o sea, porque ellos tuvieron 700 años, entonces era de ellos. Pero les recuerdo que 700 años antes no era de ellos, así que es un tema de que si usted quiere por usucapión, bueno, o por prescripción, como le quiera decir, bueno, realmente ahora sí es de los españoles, porque también tienen casi 700 años con o más de casi 700 años, entonces no sé a qué vino lo de la prescripción. Ellos hablan, cuando los musulmanes entraron, respetaron a los cristianos. Tampoco sé qué quiso decir con esto de que respetaron a los cristianos, porque, bueno, quiero denunciar un acuchillamiento entre el mismo, porque primero habla, en Córdoba o en Andaluz hay 80% son musulmanes, pero en su primer discurso habla de que el Estado español quiere borrar eso de raíz y no respeta a los musulmanes. Entonces es un acuchillamiento, porque si realmente no respetara a los musulmanes, el 80% no fuera musulmán, el 80% no estuviera allí, si a mí no me respetan, pues me voy de aquí. Así que realmente se está contradiciendo. Habla de Cataluña. Utilizó mi ejemplo y quiso utilizarlo en mi contra. Pero le recuerdo que el problema de Cataluña primero comenzó como un problema económico. Ellos dicen que se pueden mantener por sí solos. Así que no es porque luego del invento de que ellos no se sienten españoles, fue un tema político.
más no es el tema en sí, porque la mayoría de la gente de Cataluña sí se siente español, pero simplemente cree que se pueden autoabastecer por sí mismos y no quieren depender de España. Así que ese problema no es por lo que usted quiso referir. Salía hace un punto de información y fue algo muy importante de que si usted quiere que todos los terrenos que antes eran de otros países o de otros territorios o de otros países fueran devueltos, usted dice que efectivamente. Pero entonces imaginemos el tamaño ahorita del antiguo imperio romano, imaginemos el antiguo imperio otomano y todo eso, realmente, ¿qué quedaría el mundo? No existiera una mayoría de los estados, estaría el estado inca todavía, el antiguo imperio inca, y realmente es un buen imperio y le recuerdo, el mundo avanza. Si se coloca con esto, con devolver estado, vamos a terminar en una guerra, aunque se dice que no estamos en 700 años atrás. Luego habla de que quiere que le apliquen a los musulmanes la ley de los musulmanes. Y no entendí qué quiso decir con esto, porque ¿cómo le va a colocar unas leyes cuando esté en un país distinto, en España? Y eso lo voy a profundizar en el argumento que viene, pero antes voy a recibir su punto. Punto Chile. Usted parece que está confundiendo las cosas. Nosotros estamos hablando de lo que hoy sigue siendo musulmán luego de 700 años. No estamos hablando de los romanos que ya no existen, no estamos hablando de está hablando de un pueblo que aún sigue vigente. O sea, ya le entendí, los romanos existen porque en Roma que hay romanos. O sea, aunque son parte de Italia, pero las personas de Roma son romanos porque existen. Y si se ponen a discutir todo lo que tenían antes, realmente esto va a terminar en caos. ¿Qué pasa? También hablo, bueno, voy a pasar a dar mi argumento. Esto viola la Constitución española. ¿Por qué? ¿Qué dice la Constitución española? Que ningún Estado se puede separar de España. Y es lo que usted quiso plantear. También quiero denunciar que nunca dio plan, una moción política, no dio el plan. Por eso podemos decir que lo van a utilizar con la guerra, lo va a devolver ya no sé de qué forma. Pero ¿qué pasa con esto? La Constitución española es el problema ahorita con Cataluña. Dice que ningún Estado se puede separar de España. Entonces, entraría en confrontación con que usted dijo que lo quería evitar. ¿Por qué? Algo que es muy fácil es que esto se puede convertir en un conflicto. Porque un conflicto, porque usted quiere que se separe prácticamente que ellos no se sienten españoles, que ellos no se sienten de aquí. Como dice usted, ojo, que queda a su disposición, estoy debatiendo con unas personas de Barcelona, y de Córdoba, se sienten españoles, representaron a España en el CEMUDE, no representaron a Córdoba en sí, sino a España. ¿Qué pasa con esto? Va a pasar lo mismo de Cataluña, que hay un problema ahorita que de hecho algunos políticos dicen que amenazaron incluso con utilizar tanques, utilizar su capacidad militar para impedir que Cataluña se separe de España. Y eso es lo mismo que pasaría si Andalucía quisiera separar o quisiera que le regalemos Andaluz a los musulmanes. Eso es lo mismo que va a pasar, señores. ¿Qué va a hacer el Estado de España? Si tú estás violando mi constitución, voy a utilizar mi armamento, mi fuerza armada para evitar esto, para hacer que se respete la constitución. Por ende, esto se puede convertir en un problema grave. Simplemente me quiero separar de España, pero España no quiere. O lo que dice usted, que ellos se quieren separar de España, ya que usted no tiene certificación de FECIC. ¿Cuál es el impacto? El impacto social es la identidad. Como ya le dije, usted no tiene una estadística en sí o algo fiable que nos diga que realmente las personas se sienten musulmanes. Por ende, la identidad. Si se sienten españoles, respetan las leyes españolas, la gente que nace allí por ius soli son españoles. Ahora que le diga, bueno, mira, ya no va a ser más español, sino que ahora eres musulmán. Aparte que es un choque cultural. ¿Por qué es un choque cultural? Porque bueno, antes podía ir normal, ahora tienes que hacer velo. Como una mujer española, la cual ha sido liberal, la cual siempre ha usado lo que quiera, va ahora a cumplir las leyes de musulmanes, las leyes de Alá, que no quiso decir, ahora tiene que respetar, ponerse velo, seguir una tradición que nunca ha sentido en sí. Por ende, nosotros estamos en contra de esto. ¿Y cuál es el impacto?
de justicia o impacto legal que viola la norma máxima. Si no respetamos la Constitución, ¿qué vamos a respetar? Las normas, según usted quiere implantar por los musulmanes, cosa que no fue bien implantada, no lo había un plan, por ende nosotros estamos en contra. Y por el argumento de que viola la Constitución de España, la soberanía milenaria, y lo que se recuperó, lo robado, esta casa no regalaría andaluz a los musulmanes. Muchas gracias. Bueno, agradecemos el discurso del segundo orador de oposición. Con eso vamos por terminado el debate en cámaras altas, pasamos al debate en cámaras bajas. Y ahora invitamos a la extensionista del gobierno a que dé su discurso. La primera palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Luisa, soy corrector y como extensionista del gobierno procederé a dar una serie de recomendaciones para pasar a mi argumento. Bueno, entonces, a ver, aquí el líder de oposición, inclusive el segundo de oposición, retoma el asunto de que hay unas tradiciones previas, ¿no? De que lo robaron, de que esto fue arrebatado de los españoles desde un principio, entonces que pues se debe recuperar y que hay una soberanía milenaria, que lo que se obtiene con violencia solo se puede mantener con violencia. Yo creo que es importante ir a unas clasecitas de historia. A ver, empecemos por el simple hecho de que España no era concebida como España cuando los musulmanes toman control del territorio. ¿Por qué? Eso fue cerca de casi 700 años en la Edad Media, entonces España no era concebida como España como tal. Esto estaba siendo parte de un proceso transitorio entre el Imperio Romano y el apropiamiento por parte de unos reinos españoles. Entonces, suponer que España simplemente retomó lo que era por ellos, por un derecho histórico, es una mentira, porque nunca fue parte de este territorio. Entonces simplemente por eso el argumento de tomar lo que era nuestro se cae, porque no es concerniente, o sea, realmente no se atiene a la emoción. Bueno, también nos habla de que hay una tradición previa, ¿no? Que entonces todo el asunto involucrado con la llegada de los musulmanes, entonces antes de la llegada de los musulmanes había una serie de tradiciones previas. Lo que pasa es que la cultura con nosotros cambia, la cultura cambia todo el tiempo, entonces se va modificando de acuerdo a las necesidades de su entorno. Tenemos que tener en cuenta que durante 700 años que estuvo el imperio musulmán, que hubo control musulmán en la zona, lo que se hace es que se generan unas nuevas tradiciones. Entonces, en base a esto, ¿qué pasa? La gente adquiere un imaginario de sí mismo, en base a eso. Entonces, no nos pueden hablar de otras tradiciones previas porque no existían, estaban en un proceso de transición entre el imperio romano y el control por parte de otros imperios, de otros reinos cercanos. Entonces, realmente hablar de que la península ibérica era controlada por una serie de tradiciones previas, un imaginario de nación, no es concerniente porque no es verdad. Entonces, en base a eso, todo su argumento no es justificado en sí mismo. Recibo su punto. Usted acaba de hablar de que las tradiciones van cambiando, que la cultura va cambiando. Entonces, esa cultura musulmana de hace 700 años ya no existe, por ende, está la cultura cristiana y no sé qué está defendiendo usted ahorita y que defendió por la primera Cámara de Gobierno. Gracias. Lo que digo es que la cultura cambia y siempre está en mutaciones, claro está. Pero al hablar de una tradición tan larga y tan fuerte como es la tradición musulmana en el territorio de la península ibérica y hablar de una eliminación total de la tradición por el simple hecho de que nos sacan del territorio, que nos sacan algunos cuantos cuando no nos logran convertir, o sea, no implica una eliminación de esta serie de tradiciones. O sea, solo por el simple hecho de hablar de que Córdoba está la segunda mezquita más grande del mundo. Eso tiene que tener implicaciones directamente en el imaginario que tienen las personas de sí mismas, en el imaginario que tienen de nación. Entonces, constituyéndonos con base a esto, hablar de que el imaginario que tenían de sí mismos, que deja de ser musulmanes se elimina, porque se van implantando otra serie de creencias, no tiene nada que ver, realmente no es así, la cultura cambia, pero no por eso se va a mutar. Lo que estoy diciendo es que no hay una serie de tradiciones previas que aseguren un mantenimiento de esas tradiciones durante el periodo musulmán, porque es que simplemente esas tradiciones no existían. Entonces, estaban en una serie de transiciones. Entonces, hablar de que había una tradición previa al control musulmán no es conveniente porque no existe. Entonces, en esos mismos puntos se cae. Bueno, procederé a dar mi argumento, el cual es una migración. Entonces, tenemos que ser conscientes que dentro del contexto actual del mundo se están dando una serie de migraciones de Europa. Si bien no todos son musulmanes, no todos creen o profesan
a legislar. Una gran parte sí lo hace. Y no estamos planteando como que lo que era conocido como al-Andalus, esta parte de la península ibérica, sea el refugio para todas estas personas, sí que esté en capacidad de recibirlos, que sea un territorio no hostil para ellos como lo está haciendo Europa en todo en este momento. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Aparte de controlar las políticas pues, poblacionales y las políticas migratorias hacia Europa, les generaríamos un contexto que además que por su obvia tradición histórica que ya tiene, les va a generar un contexto seguro. Este territorio sería económicamente independiente. ¿Por qué? Porque estaría en capacidad de hacerlo, porque como ya la planteó el primer ministro, la separación y la devolución al-Andalus a los musulmanes implica una separación política, una independencia política. Entonces empezarían a tener una serie de puntos. Si bien seguiría siendo un territorio un territorio apto para el turismo, que seguiría generando ingresos y que además estaría cobijado por esta nueva serie de políticas. Entonces, aparte de controlar las políticas poblacionales y dar respuesta a uno de los problemas más grandes dentro del contexto actual del mundo, generaría un sitio pues retomaría toda esta memoria histórica que tienen en estos momentos. Rocío, su punto. Usted habla de que separar, pero ¿de qué forma vamos a separar? Va a generar esto, usted que habla generaría, bueno, se va a generar un conflicto porque si viola la Constitución, ¿de qué forma se va a defender España? ¿Realmente ustedes quieren un conflicto con España en sí? A ver, el asunto ahí es muy sencillo. Si el Estado del que está planteando esto y la Constitución es el problema en cuanto a que no habla de la no separación de los territorios, se haría un proceso previo de cambio de Constitución. Entonces, realmente aquí no es ateniente el que la Constitución no lo permite, porque si el Estado lo está planteando como una medida pertinente para retomar una memoria histórica y para devolver y cobrar su deuda histórica y cobrar y pagar su deuda histórica con los musulmanes, en este momento es ateniente. Si estoy hablando de que generaría un montón de cosas, porque es lo que haría, no generaría violencia, porque como ya habló el primer ministro, hay una tradición previa. O sea, si bien no todas las personas que viven en el Andaluz, lo que ahora que fue conocido como el Andaluz, son personas con este ideal musulmán y con esta tradición, una gran parte sí lo es. Entonces tenemos que ser conscientes de que sería, no vamos a decir jamás a lo que hicieron los españoles con los musulmanes, expulsarlos, claro que no, porque creemos que puede haber una convivencia entre ambos. No estoy diciendo que sean medidas excluyentes, como usted lo plantea. Entonces, con esto termino mi intervención, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora invitamos a la extensionista a posición a que dé su discurso. Cuenta con 7 minutos. Listo, espérame un segundo para poner el cronómetro. ¿Vale? Ya. Bien, buenas noches. Mi nombre es María Torres y mi rol como miembro de oposición voy a refutar los argumentos que ha señalado la miembro de gobierno para proceder a dar mis argumentos como extensión, no sin antes hacer hincapié en ciertos puntos acerca del debate. En primer lugar, y lo más importante, es que muy bien el primer ministro identificó como medio que trata de resolver la moción que se busca el desenvolvimiento y el reconocimiento de la cultura musulmana. Hay que tener esto muy claro. ¿Por qué? Porque a lo largo de todos los argumentos que ha venido desarrollando la bancada de gobierno, no se ha visto que el plan, que la medida indicada sea efectivamente logre conseguir este fin, es decir, el desenvolvimiento y el reconocimiento de la cultura musulmana como tal. Asimismo, era misión del gobierno entregarnos un plan que sea adecuado e idóneo, necesario y proporcional en función al fin que busca como tal. Sin embargo, no lo ha hecho a lo largo del debate y posteriormente voy a proceder a desarrollar cómo es que no lo ha hecho. Por otro lado, se habló acerca de que el gobierno está totalmente de acuerdo con que otros países o culturas reclamen efectivamente los territorios donde estuvieron, pero como bien lo notó el vicelíder de oposición, esto generaría algo inmediato muy grave para la población en general. ¿Y qué generaría? Generaría una fragmentación mundial, una fragmentación que ya actualmente está ocurriendo, como bien indicó, en Europa, en Medio Oriente, y que está generando una tercera guerra mundial, lo cual parece que el gobierno busca que se logre en España, es decir, que en España se cree una nueva guerra a raíz de esta fragmentación.
con respecto a los argumentos de la extensionista de gobierno. Nos señala que el hecho de devolverle Andaluz a los musulmanes podría crear una medida para que los refugiados puedan llegar a estos territorios y que no sean y que este territorio no sea hostil como la mayor parte de Europa. Pero yo le respondo, esto no es excluyente de que se puede implementar el territorio de Andalucía, aún siendo parte de España, como un territorio adecuado para que puedan recibir a estas personas, a estos refugiados. Además, hay que tener en cuenta una cosa, estas personas que migran o que buscan el refugio de los países europeos no necesariamente son musulmanes. ¿Qué están buscando estas personas refugiadas? Estas personas que buscan el refugio buscan huir de estos territorios en los cuales anteriormente fueron nacionales o son nacionales porque sus territorios son hostiles con ellos respecto a que no tienen oportunidad de desarrollo, oportunidad de crecimiento, es un estado donde de repente no hay posibilidad de crecer porque actualmente hay conflictos armados, etcétera. Pero no tiene nada que ver si son musulmanes o cristianos o árabes. Es decir, los refugiados pueden ser de distinta nacionalidad. Entonces, no encuentro el nexo causal porque los refugiados que pueden ser de distinta religión o de distinta cultura puedan llegar efectivamente a Andalucía o al andaluz, para poder ser refugiados y no conseguir hostilidad al respecto. Bien, una vez refutado el argumento, quiero señalar una cosa muy importante que señaló el primer ministro, y es que pidió una aclaración de términos respecto a lo que era lo musulmán de lo árabe. Y yo le respondo, ¿por qué un musulmán no se puede sentir español como parte de España, obviamente en Andalucía? Porque usted muy bien lo definió, los musulmanes son una religión. En un estado pueden haber diferentes tipos de religiones y no necesariamente es malo o no necesariamente es excluyente que un musulmán no se pueda sentir español, porque España es el estado y el Islam es la religión. Ahora sí, procederé entonces a señalar mi primer argumento. Y mi primer argumento es el fomento del contacto positivo entre dos culturas. Para ello voy a dar específicamente un ejemplo concreto, Bolivia. En Bolivia, les comento a todos, hay diferentes culturas. Le tomo el punto en un segundo, por favor. En Bolivia hay diferentes culturas que conviven como tales. Porque en lugar de fomentar la fragmentación de la cultura musulmana frente a la cultura católica que podría estar en España, no se busca fomentar la unión y el trabajo de la diversidad ex ante como una mezcla de culturas y por qué se espera a la fragmentación que trae elementos perjuicios para la sociedad en general. Le tomo su punto. Sí, nosotros no presentamos un plan porque en realidad solo estamos justificando solamente por qué deberíamos devolverlo. Y nosotros no estamos hablando de una división, estamos hablando solamente de una independencia política. Porque entendemos que religión, y dijimos, convive cristiano, budista, solamente un reconocimiento político, no tiene que ver con un tema de una separación total. Entonces no entiendo por qué nos pide un plan. Si acá no va dirigir, nosotros estamos diciendo por qué deberíamos pensar en un plan futuro, el plan para otro debate. Ahora estamos hablando de por qué nosotros necesitaríamos un plan. Punto. A ver, le comento por qué oposición necesita un plan. Oposición necesita un plan porque esta moción es política, y al ser una moción política necesita un plan que me justifique quién, cómo, cuánto tiempo y por qué esta medida es la necesaria y no otra. Y esta medida no va directamente con el fin que usted mismo señaló, que es el desenvolvimiento y el reconocimiento de esta cultura. Todo lo contrario, lo único que hace es crear un precedente perjuicioso para la sociedad en general, porque entonces todas las culturas y todos los estados que, como mencioné anteriormente, quieren reclamar los lugares donde estuvieron, lo van a hacer sin ningún problema y va a ocasionar una fragmentación total. No, gracias. Va a ocasionar una fragmentación total. Fragmentación que actualmente, o periodo de crisis de fragmentación que actualmente está viviendo España. Entonces, esta medida Cataluña, que bien lo mencionó, o para los distintos territorios que se intentan independizar de España en función a diferentes criterios culturales. Entonces, realmente esta medida es la adecuada o genera más perjuicios que beneficios a largo plazo. Y finalmente, ni siquiera a largo plazo, a corto plazo, lo único que se está defendiendo es la idea de una fragmentación mundial, en este caso en España, que no vaya con el fin. Esto finalmente va a atentar contra los agentes de esta moción. Es decir, España va a tener un territorio absolutamente fragmentado
los musulmanes no van a lograr su fin porque hay ese desenvolvimiento y reconocimiento de la cultura, porque hay otras medidas que son menos gravosas que pueden llegar a ese fin, que posteriormente mi compañera las va a explicar. Y finalmente con la comunidad internacional, porque lo único que hace es crear un precedente, una imagen a la comunidad internacional de que todos pueden hacer lo mismo que está haciendo el territorio andaluz. Por tanto, y por todo lo que he mencionado, gracias. Por tanto, y por todo lo que he mencionado, gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos al último discurso de la Cámara de Gobierno. Entonces tiene 7 minutos a partir de su primera palabra. Buenas noches, empezaré dando una serie de refutaciones al derecho por la extensionista posición para pasar a dar un breve resumen del debate y presentar los puntos de choque. Bueno, entonces ella nos dice que la medida no va a reconocer la cultura musulmana como se plantea hacerlo, mientras que otras medidas alternas sí lo harán. De hecho, la medida va dirigida a eso, la medida va dirigida a pagar esta deuda histórica que se tiene contra los musulmanes al haberlos expulsados de lo que era su territorio y que en un territorio español. Entonces, teniendo esto en cuenta, sí lo cubre en cuanto que es. Entonces, teniendo esto en cuenta, sí lo cubre en cuanto que es. En cuanto que va directamente relacionada a eso. Perdón. En cuanto que va directamente relacionada a eso. Un territorio que fue previamente de los musulmanes, a devolvérselos a territorio ellos que y fue de esta previamente de forma los puedan musulmanes, desarrollar su a cultura. No devolvérselos estamos a diciendo ellos en y de ningún esta momento que se forma va a puedan generar desarrollar su una cultura. No división estamos entre diciendo en ningún católicos y momento que se va a musulmanes y generar que vamos a echar una a todos los división católicos entre de católicos y musulmanes y la que vamos a península echar a ibérica todos los porque católicos de esto fue lo que hicieron ellos. la No, en ningún península momento ibérica se está porque diciendo eso. esto Simplemente fue lo que estamos hicieron diciendo ellos. que No, para en hacer ningún momento se está diciendo eso. directamente Simplemente estamos diciendo que para hacer justos con la medida directamente y de pagar la deuda histórica, esa justos teniendo con la la medida medida por y esto de mismo. pagar la deuda histórica. Bueno, también nos habla de que se va a generar una fragmentación y que Bueno, vamos a también empezar nos una habla nueva de que guerra se va a generar una mundial, porque fragmentación lo que y que estamos vamos a empezar haciendo una ahora guerra es mundial, porque dividir lo el que estamos territorio. haciendo Entonces lo que ahora nosotros es planteamos es, hay dividir una el territorio. separación Entonces lo que nosotros pero este planteamos es, territorio va a seguir siendo hay una independiente y en separación ningún momento estamos pero este hablando de una territorio va a expulsión seguir por siendo parte independiente y en ningún momento estamos hablando de una expulsión por parte de las personas católicas en este territorio. Entonces realmente no se va a generar por eso mismo, entonces realmente no se va a generar Hola. por eso mismo, he recibido su punto. Punto. Hola, No. punto. Bueno, entonces continuaré a dar un breve resumen del trabajo. Bueno, Entonces, entonces continuaré a dar un breve resumen del Dale. trabajo. Ok, usted habla de una deuda con los musulmanes. Realmente los españoles se sienten con una deuda de los musulmanes a Madrid en 2003. Realmente luego del se ataque sienten de los todavía con musulmanes una a deuda, Madrid en según 2003. usted. Realmente hablar de un asunto de ojo por ojo realmente no es ateniente y culpar a todos los musulmanes de un ataque terrorista aislado es completamente negligente de su parte. Es decir, esto fue un ataque aislado que no se puede culpar y no se le puede asignar toda la carga de esto a toda la población musulmana. ¿Por qué? Porque no es así. Entonces no es ateniente en ese mismo aspecto. Estoy hablando de una deuda histórica que tiene un país en contra de toda una población que habitaba ahí, en contra de toda la gente a la que expulsaron y aparte de que los expulsaron los obligaron a convertirse donde se quedaban. Entonces estoy hablando de un grupo armado aislado de toda una comunidad. de un grupo Porque armado un grupo no representa aislado a de toda toda una una comunidad. Entonces por esto como que pues no. porque un grupo no Entonces representa pasaré a a dar toda un breve una resumen comunidad, del entonces por debate. esto como que pues no. El primer Entonces ministro para nos da dar un un breve breve recuento resumen del debate, histórico, nos comenta el por primer qué ministro se nos debe da un devolver breve este recuento territorio a los histórico, musulmanes y nos nos explica comenta por cuál qué es el se debe devolver imaginario este que tienen territorio ellos de sí musulmanes y mismos, nos porque explica las cuál personas es que habitan en el esta imaginario que tienen ellos de en sí esta mismos, área se porque consideran las a sí mismos personas que habitan musulmanes. en Entonces, esta y pues y en esta comparten área estas se culturas. consideran a sí Entonces, mismos separarlas de esto entonces y pues sería comparten estas culturas, completamente entonces negligente. También, separarlas de esto entonces después el líder de oposición sería nos habla de que completamente se robó negligente. lo También, que entonces después lo el que le líder de pertenecía a oposición nos habla de España y que que el se cristianismo, robó lo que este punto se tumba le pertenecía a completamente España y que el cristianismo, cuando es este refutado punto por la se tumba extensionista del gobierno. completamente El cuando segundo de gobierno cuando es refutado nos por la dice que no extensionista queremos del gobierno. violencia, que no El estamos segundo de buscando gobierno violencia, no estamos buscando una nueva dice que guerra no como queremos planteó la violencia, que extensionista no de estamos oposición. buscando violencia, no Solamente estamos estamos buscando una hablando de nueva que los guerra pueblos como escogen planteó la sus destinos y extensionista que de un pueblo oposición. debería estar en Solamente capacidad estamos de hablando retomar de que lo que los fue pueblos suyo, escogen de sus destinos recoger y que toda un pueblo debería esta estar en carga histórica, capacidad esta de serie de retomar lo que fue tradiciones que suyo, están de ahí recoger y toda hacerlas esta propias. carga histórica, esta serie de tradiciones que Bueno, están ahí entonces después y hacerlas el segundo propias. oposición nos habla de que no hay una Bueno, estadística, entonces una después el estadística que segundo diga que sí hay oposición más, nos que habla de el que pueblo no hay tiene una un sentimiento estadística musulmán al que respecto, diga pero que sí lo hay más, refutamos con que el asunto el de que hay una pueblo tiene tradición un histórica sentimiento musulmán al previa a respecto, esto. pero lo También nos dice refutamos que con entonces el las asunto que mujeres hay que una entran tradición ahora histórica tienen que usar velo previa cuando a pues eso. realmente no También nos dice que entiendo entonces cómo las se mujeres que relaciona entran eso con la ahora tienen que medida usar velo cuando que pues estamos realmente no. planteando. No entiendo La cómo se extensionista relaciona eso con oposición la medida que nos dice que estamos la medida no planteando. reconoce la La cultura extensionista musulmana. Cuando ya oposición explicamos que es todo nos lo que dice que busca la medida no la medida reconoce lo que la busca cultura es musulmana, cuando ya explicamos que todo
La medida lo que busca es pagar esta deuda histórica que existe, devolverles a los musulmanes lo que fue suyo y que por imposiciones de una nación se les fue arrebatado. Y nos habla de que hay una convivencia y que podemos fomentar el contacto positivo entre las dos culturas, cuando de por sí hay una segregación interna en el territorio hacia los musulmanes. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de esto? ¿Cómo vamos a hablar? Entonces, ¿Cómo vamos a hablar de que no se está reconociendo la cultura musulmana a través de la medida cuando es lo único que la medida busca en sí? reconociendo la cultura musulmana a través de la medida cuando es lo Con esto único que la termino mi medida busca en sí? intervención. Muchísimas gracias. Entonces, con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos a la última oradora de la casa de oposición. Cuentas con 7 minutos. Bien, en mi rol de látigo de oposición voy a refutar los argumentos dados o refutar las afirmaciones que ha dado el látigo de gobierno para proceder a hacer dos puntos de choque en este debate y demostrar cómo es que la oposición ha ganado con este debate. Vamos a ver específicamente de la moción en este momento. Esta casa devolvería a los musulmanes. Y muy bien, el expresionista de oposición señaló cuál era el fin que previamente el primer ministro reconoció a lo largo de su discurso, que es el desenvolvimiento y reconocimiento de esta cultura. Es decir, el gobierno pretende que devolviendo al andaluz a los musulmanes se va a desenvolver y reconocer esta cultura. Sin embargo, la oradora de látigo de gobierno señala que ese no es el fin principal, sino que el fin principal es el pago de la deuda, el pago de una supuesta deuda que considera tener con los musulmanes. Aún aceptando que existe esa dichosa deuda con los musulmanes, yo le pregunto, ¿es realmente esta medida lo menos gravoso para poder cumplir con el fin? Definitivamente no, porque como bien lo ha demostrado la oposición a lo largo de su intervención, esta medida lo único que hace es crear un precedente perjuicioso para la sociedad en general, porque lo único que está haciendo es señalar que si tú sientes que no te sientes parte de un Estado por diferentes motivos, lo único que vas a hacer es, no sé, independizarte de este Estado simplemente porque no comparten la misma cultura, porque la cultura no es homogénea, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto no se está creando ningún beneficio en función a la moción, sino lo único que hace es crear un pésimo precedente para las diferentes culturas del mundo. Aún no tomo bien, con respecto a hacia esta medida era lo más beneficioso, ya he demostrado que no es la más beneficiosa. Todo lo contrario, la oposición propone el fomento de contactos positivos entre las dos culturas, ya que se refirió la oradora miembro, la extensionista de oposición, se refirió a una especie de trabajo ex ante, incluso, que fomente políticas para el respeto y la diversidad cultural. Estas políticas tienen que ser políticas diferenciadas que permitan efectivamente el desenvolvimiento y el reconocimiento de esta cultura como busca supuestamente el gobierno, y que no necesariamente tienen que llevar a devolver andaluz a los musulmanes, sino que también se puede hacer a través de un contacto directo. Y muy bien mostró el caso de Bolivia. Bolivia es un estado pluricultural porque hay diferentes tipos de culturas que también están presentes en otros países cercanos, por ejemplo Perú, pero estas culturas de Bolivia de repente no quieren sentirse parte de Perú o de otros estados alrededor. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno boliviano? El gobierno boliviano lo que ha hecho es crear la República Pluricultural, en la cual se agrupan estas culturas y logran trabajar por la diversidad y mezcla cultural. Entonces, antes de crear una separación inherente a lo que la medida busca, lo que se trata es de explotar los beneficios de esta mezcla y esta diversidad cultural para trabajar en pro del Estado en sí mismo. Le tomo el punto. Efectivamente nos da la razón, porque nosotros estamos buscando un reconocimiento político, es decir, que los árabes puedan participar políticamente y autodeterminarse. En Bolivia pasa eso, y el claro ejemplo es Bolivia. Muchas gracias por darnos el favor, es decir, la mayoría de poblaciones musulmanas, entonces permitamos el reconocimiento a los musulmanes y que sea España multicultural, que hoy no ocurre porque se incumple la ley española. Gracias, tomo su punto, le tomé el punto muy bien, y usted parece confundido, porque Bolivia es un estado centralizado, no un estado federal ni nada por el estilo. Y las culturas que conviven en Bolivia tienen un solo gobierno que no impone medidas específicas en pro de la homogeneización de las culturas,
sino que respeta la diversidad cultural y estas medidas políticas diferenciadas que la oposición pretende implementar en España son en realidad una serie de medidas que buscan la diversidad cultural y la mezcla antes que la homogeneización como falsamente el gobierno pretende defender. Bien, una vez traído abajo los argumentos, señala que el tiempo no borra las raíces, fue el primer argumento del gobierno. Nosotros le decimos que efectivamente el tiempo no borra las raíces, sí es verdad, sin embargo, estas raíces no tienen por qué vincularse políticamente al Estado español, porque esto lo único que generaría es la fragmentación. Lo que usted busca es que los otros pueblos, lo que usted busca es tener un argumento histórico para que todos los países y culturas reclamen los lugares donde estuvieron a través de los últimos identitos, libre determinación de los pueblos. Esto finalmente genera un mayor perjuicio que beneficio por el precedente que he venido señalando a lo largo del tiempo. Esto sería un precedente también para que Cataluña o las diferentes regiones vascas se puedan separar de España, creando una crisis española que ya actualmente se está viviendo y potenciarla. No, gracias. Bien, también habló de la prescripción, de que los 700 años estuvo en poder de los musulmanes, que operaría la prescripción, pero la oposición muy bien señaló que esto en realidad juega en contra, porque entonces ya después de estos 700 años que estuvo en poder de los musulmanes, también estuvo en poder español, y por tanto, siguiendo la línea argumentativa que ustedes intentan defender, entonces este pueblo andaluz ya se siente español y que además, en función de esa supuesta prescripción que usted pretende reclamar, también sería parte de España. Finalmente, señala el pago de una deuda con los musulmanes y ya se le ha demostrado que esta medida no tiene una relación medio-fin, porque esta medida no va a finalmente pagar esa dichosa deuda con los musulmanes ni va a ocasionar el desenvolvimiento o reconocimiento de esa cultura, porque hay que tener en claro que España sobrevive de la producción económica de sus regiones y la región de Andalucía no tiene los recursos suficientes como para autodeterminarse, porque económicamente tampoco cuenta con los recursos para poder lograr un pleno desarrollo, un pleno desenvolvimiento de la cultura, ni para efectivamente pagar esa deuda con los musulmanes. Todo lo contrario, lo único que se está haciendo es generando un mayor perjuicio para los musulmanes al aislarlos de un Estado que tiene diferentes tipos de producción y diferente economía. Por todo lo señalado y porque consideramos que esta medida lo único que hace es fragmentar a un Estado que actualmente vive una crisis, y fragmentarla generaría el precedente para que todas las regiones de España que no se sientan supuestamente españolas puedan separarse, y finalmente un precedente mundial que generaría perjuicios para España en sí mismo, como ya he mencionado, para los propios musulmanes que no podrían subsistir en función a los recursos de su propio Estado, de supuesto propio Estado andaluz, y para la comunidad internacional porque es el ejemplo que dejan frente a toda la comunidad. Por todo lo mencionado es que oposición ha ganado este debate. Gracias. Por todo lo mencionado es que oposición ha ganado este debate. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, con esto vamos por finalizado el debate. Entonces voy a llamar a Fernando en otra conversación para deliberar y mirar los resultados. Entonces ya los llamamos en 5 minuticos, ¿les parece? Vale, entonces ya nos vemos.